Bien, muy buenas tardes, buenos días, Shabbat Shalom. Vamos a confirmar si ya estamos transmitiendo por ahí en Facebook. Si son tan amables de confirmarme, por favor. Ok, perfecto, ya estamos ahí conectados. Bien, vamos a dar unos momentos para que se conecten las personas que aún faltan por ahí. Ok. Bien, bueno, ya veo que se están conectando. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos a esta transmisión en vivo. Hoy vamos a comenzar a analizar verso por verso, versículo por versículo, otra carta del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Recuerden que, bueno, ya concluimos nuestro estudio de la otra carta del apóstol Pablo hace 8 días precisamente. Sí, hace 8 días, hace 15 días, hace 15 días exactamente. Y bueno, pues vamos a iniciar otra carta. Saludos, saludos, mis queridos amigos. Gracias, Daniel, eh, Ripka, que ahí los veo que ya se están conectando. Muchas gracias. Shabbat Shalom, Vicky. Muchas gracias por su compañía, amigos. Vamos si les parece, a comenzar con nuestro estudio. De hecho, es la introducción. El día de hoy vamos a tener la introducción de esta carta. Es una carta que muy corta, muy breve, pero muy sustanciosa. Vamos a ir analizando poco a poco estos 4 capítulos de esta carta y ustedes se van a dar cuenta lo importante que resulta esta carta, la importancia que tuvo en su momento para los filipenses, por supuesto, para el propio Pablo haber recibido eh, el apoyo por parte de esta comunidad que se creó y, y finalmente, pues bueno, la gratitud de los filipenses para con el apóstol Pablo, muy importante, un atributo que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios. Así es de que, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ya veo que por ahí ya se están conectando y si les parece bien, pues vamos a comenzar con nuestra grabación. Carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta va a ser una introducción, una breve introducción de esta carta. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que desde hace más de 2000 años, poco más de 2000 años, el imperio romano fue dividido en dos clases sociales. Los ciudadanos romanos, en esencia, y los que no contaban con esta ciudadanía. Y es que los ciudadanos romanos, para ser ciudadano romano, eh, era porque nacieron con esta ciudadanía o en su caso la heredaban también por parte de sus padres. Y otras personas obtenían la ciudadanía por realizar algún tipo de servicio, ¿sí?, en favor de Roma, ¿no? Algún servicio que se consideraba de valor, de cierto valor para Roma. Y otras personas pagaban fuertes sumas de dinero para obtener esta ciudadanía. ¿Y por qué era tan importante? Bueno, la ciudadanía romana se consideraba importante para algunas personas porque era considerado un privilegio, un estatus que les concedía a las personas ciertos beneficios. Eran diversos los beneficios y como algunos, por ejemplo, el tema de los impuestos. El tema de los impuestos
les daba cierto beneficio a los ciudadanos romanos, incluso el derecho a apelar. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo hizo uso de su ciudadanía romana precisamente para apelar al emperador en cuestiones legales, ¿sí? Por este tipo de beneficio, los ciudadanos romanos tendrían ellos a considerarse una raza superior. Obviamente, pues no todos. Estamos hablando de que el apóstol Pablo no fue una quizás de muchas excepciones, pero la mayoría de las personas se consideraban superiores y consideraban a quienes no tenían esta ciudadanía romana como una clase de nivel inferior. Y bueno, en el año 42 antes de Yeshua, ahí en Filipo, tuvo lugar una importante batalla, una batalla militar que llevó a Augusto a ser emperador de Roma posteriormente. Y por esa causa, en honor de esta victoria que se llevó a cabo en este lugar, en Filipo, el emperador otorgó a esta ciudad un estatus especial para ser considerada una colonia romana. Y bueno, le otorgó a Filipos este estatus, ¿no? Y a partir de entonces comenzaron a establecerse en ese lugar, en Filipo, ciudadanos romanos que comenzaron y esa ciudad se llegó a convertir en una especie de retiro de los veteranos romanos, de los soldados romanos. Así es de que, pues bueno, fue considerada muy importante esta ciudad en ese sentido. Y esta ciudad a esta ciudad fue que llegó el apóstol Pablo proclamando las buenas nuevas de salvación, el mensaje de Yeshua como Salvador. Y muchos pobladores, principalmente romanos, pues ellos eh, rechazaron el mensaje, mientras que los que no tenían la ciudadanía romana fueron los que más recibieron este mensaje. Se sintieron atraídos por el mensaje que portaba el apóstol Pablo. Algunos romanos, por supuesto que sí, sí, no vamos a generalizar porque hubo romanos que sí recibieron este mensaje del apóstol Pablo, el evangelio. Después de un tiempo, lamentablemente, los magistrados ordenaron el arresto del apóstol Pablo eh, por esta causa, por la predicación. Y después de haberlo azotado, finalmente lo despidieron, lo obligaron a abandonar la ciudad de Filipo. Sin embargo, muchos que se convirtieron a Yeshua se mantuvieron firmes en la fe y ellos fueron fieles al mensaje del Mesías. Una fortaleza en fe que fue sobrenatural, porque precisamente por esa razón el Señor llevó a Pablo a ese lugar. Recordemos que antes de llegar a Filipo, Pablo tenía la intención de ir a predicar hacia otro lugar, pero el Espíritu le impedía. Y finalmente tuvo una visión Pablo de un macedonio que le pedía que le hablara del mensaje. Aquella comunidad de creyentes en Yeshua que se formó en Filipo fue la primera congregación que el apóstol Pablo fundó en Europa Oriental. Y según se describe en el capítulo 16 del libro de los Hechos, los apóstoles, cuando el Espíritu de Dios, lo que comentamos, guió a Pablo para que fuera a Macedonia a compartir el Evangelio. Acompáñenme, vamos a recordar este acontecimiento. Ahí Hechos capítulo 16. A partir del verso 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo,
pasa a Macedonia y ayúdanos. Obviamente, esta ayuda pues tiene que ver precisamente con el mensaje de salvación. Dice el verso 10: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrocia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Es aquí donde en Filipos estaba constituida como una ciudad romana, de manera que cuando Pablo tuvo la intención de compartir el Evangelio en aquella ciudad, pues tuvo que enfrentar, por supuesto, resistencia por parte de los ciudadanos filipenses, ya que al proclamar a Yeshua como rey, sí, como rey del mundo, rey del universo, pues esto era un concepto difícil de proclamar, más bien de comprender por parte de aquellos que estaban recibiendo el mensaje, y tan difícil como comprender el tema de la resurrección para quienes no entienden todavía el mensaje y el propósito divino que tuvo la venida de Jesucristo al mundo. Porque al tener una mente finita, el hombre, y sin contar con el discernimiento espiritual del reinado del Mesías, sí, de entrada, pues sí hay una resistencia. Y así es de que pues esto continúa sucediendo con muchas personas que no entienden, que no conocen y que en un momento dado quizás no tengan interés. De repente les llega un mensaje, puede ser que así ni siquiera lo reciban, no pongan atención. Pero cuando ya la persona está queriendo, está anhelando conocer mensajes de salvación, el Espíritu de Dios, por supuesto, que hace su obra en aquella persona. Y esa es la gran diferencia que marca a muchas personas. Hoy en día, como en aquel entonces, por supuesto, siempre todos los apóstoles tuvieron esta circunstancia. Hubo quienes ya esperaban este mensaje de salvación, pero hubo quienes nunca mostraron interés, ni siquiera mostraron interés, y entonces la percepción del mensaje es distinta en unos y en otros. Sin embargo, en este caso, como ya lo vimos, como nos relata el pasaje de Hechos, al ser la voluntad de Dios, finalmente se estableció una comunidad de creyentes en Yeshua, y que no solo tuvieron las mismas complicaciones que Pablo para difundir el Evangelio, sino que incluso aquellos creyentes sufrieron persecuciones ahí mismo por parte del ejército romano. Sin embargo, aquella comunidad que ya había sido fundada por la voluntad del Espíritu de Dios se mantuvo firme en sus convicciones y en su fe en el Hijo de Dios. Y esto es importante porque, como nos relata el propio pasaje de Hechos capítulo 16, si el Espíritu de Dios está guiando a aquel que lleva la palabra de Dios, pues bueno, es claro, es muy claro que hay pueblo del Señor en aquel lugar, en donde el Espíritu de Dios está guiando a aquellos que llevan y que proclaman el mensaje de las buenas nuevas. De manera que tiempo después el apóstol Pablo escribió esta carta que dirigió a la comunidad que ya contaba ahí en Filipo. Ya era una comunidad firme, establecida, ¿sí? Y Pablo pues estaba encarcelado, él se encontraba encarcelado. Esta carta fue enviada por conducto de un enviado por parte de los filipenses, un hermano llamado Epafrodito, quien fue enviado por parte de los filipenses con una contribución, una colecta que se hizo por parte de los filipenses y que tenía el propósito de cubrir las necesidades de sostenimiento para Pablo. Aquí vemos una vez más eh,
el aspecto de la gratitud por parte de los filipenses. Y como vemos claramente, pues bueno, no se menciona en ningún pasaje que a la comunidad se le haya enseñado a, de forma equivocada a recolectar diezmos, por ejemplo. Nada que ver, o el concepto equivocado de ofrendas, como hoy en día en el cristianismo se acostumbra para hablar de aportaciones económicas. De ninguna manera. ¿Por qué no se especifica eso? Pues porque esa enseñanza hemos hablado, lo hemos comentado infinidad de veces, pues es una enseñanza equivocada que se tergiversó con el tiempo y que de ninguna manera Pablo pues, hubiera permitido, por supuesto, que se llevara a cabo una colecta de diezmos, imagínate, una colecta de ofrendas cuando ya no había templo, ¿no? Ya más bien no estaban en el templo. La comunidad de Filipos simplemente eh, ellos se reunieron, eh, tuvieron en su corazón la gratitud para con Pablo por haberles llevado este mensaje, el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio, haberles enseñado la palabra, porque para haber establecido aquella comunidad es porque Pablo enseñó las escrituras. ¿Y qué enseñó? Pues no enseñó el Nuevo Testamento, ¿verdad? Claro que no. Él llevó el mensaje de salvación y como soporte las escrituras. ¿Y cuáles eran las escrituras en este tiempo? Pues todo el antiguo, lo que se conoce como el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas, los escritos. Así es de que vemos aquí que vamos a ver que Epafrodito fue enviado para con esta gratitud, esta manifestación de gratitud para con Pablo. Así es de que esta carta a los filipenses constituye primeramente un acto de gratitud muy sincera, ¿sí? Y en segundo lugar, por medio de esta carta, Pablo expone a los filipenses de una forma maravillosa los beneficios de tener vidas en las que un creyente debe expresar los atributos de Yeshua. Es así como el apóstol Pablo inició esta carta con palabras de gratitud precisamente, con acción de gracias por la generosidad que manifestaron estos hermanos, expresando su seguridad en el sentido de que Dios haya comenzado en aquellos hermanos fieles y lo que había comenzado en ellos continuaría manifestándose en acciones justas en beneficio de muchos otros. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Así de que el apóstol Pablo, pues bueno, consciente de la preocupación que manifestaron los filipenses por la condición en que se encontraba Pablo tras las rejas, se dispuso a explicarles esta condición en la que se encontraba y más aún a darles testimonio de la verdadera fortaleza de fe con que Dios estaba sosteniendo sosteniéndole a Pablo aún en aquella aflicción. Es impresionante cómo es que en la condición en la que se encontraba Pablo, aún así continúa dando manifestación, testimonio de esta fe que tenía Pablo. Lejos de mostrar aflicción por su encarcelamiento, aprovechó justo este evento, esta visita de Epafrodito, y aprovechó la condición en la que él se encontraba para anunciar las buenas nuevas de Yeshua. Algo que resulta paradójico ante el mensaje de motivación emocional que hoy en día pues es muy común, ¿no? En las congregaciones de creyentes, en donde pues solo se predica el aspecto material de superación como el equivalente a tener una bendición y no necesariamente siempre es así. Eso es algo muy importante. Justo los apóstoles nos dan testimonio
a través de testimonio escrito con que nosotros contamos, ellos dan testimonio de que la bendición de Dios no siempre se traduce en beneficio económico. No es así. De hecho, obviamente, Dios no estaba peleado con el dinero. Por supuesto que en muchas ocasiones el aspecto económico puede llegar a ser una bendición, pero no se centra en eso solamente. Y hoy en día, lamentablemente, mucho mensaje se enfoca en el aspecto de, de en el aspecto económico, como el equivalente a una bendición. Existen muchas circunstancias en la vida de las personas en las que ellos pueden confundir determinada circunstancia con una bendición, pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. ¿Por qué? Porque muchas veces el aspecto económico llega a ser fruto, producto del esfuerzo, ¿sí? De las personas, pero no necesariamente tiene que es el equivalente a la bendición del Señor. Porque ustedes pueden darse cuenta de muchas personas que pueden tener prosperidad económica, pero esa prosperidad económica está basada en transgresión a la ley de Moisés, en muchos aspectos, ¿sí? En injusticia, en parcialidad, en muchos aspectos que pudiéramos citar y en los que se transgrede la ley de Moisés. Pero la gente que está equivocada en ese sentido tergiversa la bendición, el concepto correcto de la bendición del Señor y todo el tiempo quieren enfocarlos en el aspecto económico y no es así. Así es de que Pablo en esta circunstancia habla de una bendición que es justo todo lo contrario. Él estaba encarcelado y, sin embargo, el hecho de conocer las verdaderas circunstancias en que se encontraba Pablo, él escribió en sus cartas eh, lo que el Señor provee desde la perspectiva de una vida en Yeshua. En aquel entonces, por ejemplo, los romanos sabían perfectamente que Pablo se encontraba preso precisamente por predicar a Yeshua, como el Señor resucitado. De tal manera que esta es justa la razón por la que los otros creyentes de la época tuvieron confianza y, y fueron fortalecidos incluso en su fe al ver la forma en que Pablo estaba viviendo su fe. ¿Eso es una bendición? Por supuesto que sí es una bendición. Hoy las cartas del apóstol Pablo para ti y para mí son una bendición enorme. Y sin embargo esa bendición de dónde nace? De una aflicción, de un aspecto de aflicción en la vida del propio Pablo. Entonces, lo hemos visto, lo hemos confirmado a través de nuestros estudios que las formas en que Dios hace las cosas no necesariamente siempre compagina con la lógica del hombre. Dice Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. De modo que esa confianza que despertó Pablo en los demás creyentes, los animó precisamente para hablar de Yeshua confiadamente, sabiendo entonces que el encarcelamiento en realidad no era no era tan malo en esta vida para Pablo, sino haber vivido sin la oportunidad de hacerlo conducente para ser merecedores de la vida eterna. O sea, esta era el grado de madurez espiritual que hacía que los creyentes en Yeshua continuaran hablando de las buenas nuevas de salvación, tal y como Pablo lo había enseñado. Entonces, en esa circunstancia, lo más malo para Pablo, pues no era la cárcel. Lo malo sería no hacer, no hablar la palabra de Dios, no dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y seguía siendo incluso en esas circunstancias. Esta perspectiva acerca de vivir en Yeshua
y de morir por su nombre, la expresó de, en esta carta, Pablo, sabiendo que a pesar de que mantenía su optimismo por ser liberado en algún momento dado, por otro lado también era consciente de que podía ser ejecutado. Él era consciente de eso, así es de que por esa convicción acerca de la vida y de la muerte, él escribió lo siguiente, dice, porque para mí el vivir es Cristo, el Mesías, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Claro que no estaba para escoger, pero él lo dice de esa manera para expresar que no sabía con qué estaría más conforme. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir a estar con el Mesías. Él tenía ese deseo de partir a estar con el Mesías. Imagínate, está hablando de la muerte, pero dijeras tú, si tú no entiendes en las palabras de Pablo, podrías malentender y decir, Pablo está queriéndose morir, está anhelando la muerte. Pues claro que no es en ese sentido. Lo que está queriendo es, lo que él está diciendo es, por supuesto que mi anhelo es estar con el Señor. No por el tema de la muerte, sino por estar con el Señor. Dice, teniendo deseo de partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Aquí te das cuenta de la perspectiva de quien tiene una fe establecida, fortalecida, tranquila, sabiendo a dónde va después de este mundo. Algo que un creyente no tiene, un incrédulo no tiene. Alguien que no conoce al Señor, que no conoce al Mesías, que no conoce su propósito que tuvo en esta vida. Por supuesto que la muerte causa temor, miedo en las personas. Pero aquí vemos la perspectiva de alguien con una fe establecida, fortalecida. Dice, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo un propósito en la vida de aquellos que, que querían conocer al Señor. Aún encarcelado, aún tras las rejas, él continuaba cumpliendo con ese propósito. Impresionante. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que, quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Así es de que imagínate, esta expresión de Pablo, pues es un ejemplo enorme de la fe que debemos tener todo creyente que hemos asumido que en Yeshua tenemos la salvación eterna. Porque sabemos de antemano que si morimos, estaremos con nuestro Salvador. Esto es importante, es vital, es vital. En esto descansa la fe, nuestra fe. Que estamos seguros, tenemos la seguridad hacia dónde vamos después de este mundo. Eso es algo que no tiene, que no tienen la seguridad ni la certeza, ni siquiera lo conocen quienes son incrédulos, quienes no conocen al Señor. Y entonces tú puedes hablar con personas que de repente te confiesan que tienen temor de la muerte, pero ese temor es por el desconocimiento de a dónde van. Y es terrible porque efectivamente, si se ha negado a seguir al Señor, a pesar de haber recibido el mensaje de las buenas nuevas de salvación, es terrible porque esa negativa, ese rechazo al Señor, lo que va a generar es que su destino no sea
del que está hablando Pablo, sino el lago de fuego eterno. Aquel lugar que decidieron desde el tiempo de vida en este mundo para no permanecer con él. Entonces no es que Dios haga una selección autoritaria, somos nosotros los que estamos decidiendo en el tiempo de vida en este mundo. Hay quienes de forma hipócrita asumen, dicen que creen en el Señor y que sí, y se mantienen según en una fe o en una religión, pero eso no les sirve. Esa apariencia les va a durar el tiempo que dure en este mundo y después. Habría que ver si esas personas que se han mantenido con esa apariencia, pues podrían asegurar lo que Pablo está asegurando, lo que les aseguró en esta carta a los filipenses. ¿Y por qué lo hace en esta carta? Para darles tranquilidad, para darles confianza, para decirles, no se preocupen tanto por mi circunstancia. Quizás muero, pero estaré con el Señor. Y sí, y es lo que anhelo, es mi anhelo, pero quizás continúe todavía en este mundo para beneficio de ustedes, porque voy a continuar compartiéndoles. Esta forma de pensar implica una forma de vida en consecuencia. No puede ser, no debería, no puede quedarse en un discurso, no puede quedarse en tu intención de compartirle a alguien más. Tienes que empezar por ti mismo, en tu propia vida. Tienes que actuar en consecuencia. En la vida vamos a tener, todos vamos a pasar por aflicciones, por problemas, por circunstancias difíciles, quizás de salud, quizás de salud, y que en un momento dado consideremos que quizás el Señor nos esté llamando, que sea, quizás sea el tiempo final de nuestro tiempo en este mundo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cuál debería ser, de qué nivel tendría que ser nuestra fe. Llegar a decir esto, el morir es ganancia, porque sabemos que estaremos con el Señor. Así de que morir por Yeshua, pues no era un verdadero sacrificio, sino que el verdadero sacrificio es manifiesto por la vida de servicio en favor de otros, bajo esta perspectiva de Pablo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo puedes entender también las palabras de Pablo? Si finalmente decidía Roma ejecutarlo en ese momento, pues bueno, era el anhelo de Pablo estar con el Señor. Pero si continuaba en este mundo, tendría que llevar a cabo, continuar trabajando en beneficio de este propósito divino para el que fue designado. Y esto es un sacrificio. Era verdaderamente una entrega, un esfuerzo, un sacrificio de continuar. Así es de que en ese sentido es el verdadero sacrificio. No, no era morir, pues morir era un beneficio bajo esta perspectiva. Porque al servir a otros implica muchas veces incluso soportar aflicciones. Pero valdrá la pena siempre que el enfoque del servicio sea el verdadero amor al prójimo. Así es de que en una y otra siempre hay ganancia. En ese sentido, en que Pablo exhorta a los filipenses a fin de que lleguen a tener la misma mentalidad que Pablo, él les dijo lo siguiente, solamente que os comportéis como es digno del evangelio del Mesías. Les está advirtiendo. O sea, solamente eso. No se olviden de dar testimonio para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En el tiempo del apóstol Pablo, pues esa exhortación
se debió o debía ir acompañada a una fe tal como la vivió Pablo, porque efectivamente Pablo fue un ejemplo vívido de lo que implicó la proclamación del Evangelio en aquella ciudad, en que el común de las personas pues solo concebía a un rey, a César, al César, a quien consideraban casi un dios. Es así como una vez más el apóstol Pablo, en su exhortación a permanecer firmes en la fe de Yeshua, nos remite al tiempo de la creación, como una alusión a la preexistencia de Jesucristo. Y esa es la motivación que él da para exponer la humillación del Hijo de Dios al haberse despojado de su deidad, para cumplir precisamente el propósito en la redención de la humanidad. Este argumento que toma Pablo desde la creación, desde la preexistencia del Señor del Mesías, lo usa precisamente como argumento para mantenerse firmes en la fe y para exhortarles a esta fortaleza de fe. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pues claro, si eso hizo el Señor por causa de nosotros, lo mínimo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en la fe. Imagínate. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Yeshua, que le llevó a la muerte, hizo que el Padre le resucitara, exaltándolo como rey sobre todo lo que existe, para que su nombre, el nombre de Yeshua, para que su autoridad, ¿sí? Toda, por su autoridad, por autoridad, por su nombre del Señor, del Mesías, toda la creación reconozca que Yeshua es el Señor, para la gloria del Padre. Esta expresión Pablo la cita en referencia a la profecía de Isaías, un pasaje en la que el profeta refiere que llegaría justo ese momento, el momento de la redención para toda la creación, para que toda la creación reconozca al Señor como su creador. Dice Isaías 45, verso 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, el Señor. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, según otro, perdón, ningún otro fuera de mí. Verso 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así es que Pablo se remite al tema de la creación, pero también citando al profeta Isaías. Y su propósito es exponer en el contexto de la muerte y la resurrección de Yeshua al único y verdadero Dios de Israel en la unidad de la que tanto habló Yeshua, el Padre y el Hijo. En esta carta, Pablo nuevamente habla del tema de la circuncisión, una vez más. Era un tema, pues, obviamente, muy, 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 muy reiterado. El tema de la circuncisión en el contexto de los religiosos que aún no habían entendido el propósito divino del mandamiento y que les aconseja a los filipenses que se cuiden de ellos. Que se cuiden porque una vez más le dicen a Pablo el tiempo que Pablo seguía celosamente las tradiciones de su pueblo,
hablando de la ley oral y no propiamente de la ley de Moisés. Sin embargo, Pablo, refiriéndose a todo aquello que le proporcionó cierto estatus y también privilegios entre la comunidad religiosa y el liderazgo judío, ¿qué dijo Pablo? Bueno, él dijo que todo eso lo tenía por basura, lo desechó. ¿Por causa de qué? Por causa de la verdadera fe en el Hijo de Dios, en Yeshua. La fe que Yeshua había sembrado en él. Así es de que este tema, pues es uno de muchos que expuso el apóstol Pablo y que muchos predicadores, al haberlo interpretado de forma equivocada, pues ha causado que muchos creyentes se alejen de lo que Pablo en realidad quiso que entendieran los filipenses por un lado, y por otro lado ha sido usado por muchos que, como expresó en su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo se refirió a ellos como quienes obligaban a judaizar. ¿Por qué? Porque en eso consiste precisamente el enfoque de la enseñanza judía, no propiamente eh, con la interpretación de Yeshua, sino con la interpretación que la tradición del pueblo judío mantuvo a través de los siglos y continúa manteniendo hasta el día de hoy. Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en el Mesías y no por las obras de la ley. Este tema, por supuesto, que ya lo estudiamos. Les recomiendo, si es que no lo estudiaron con nosotros, les recomiendo, ya está publicado el libro. También está publicado, no, el libro no, están publicados por ahí los estudios, los audios. Todavía no publicamos el libro. Estamos retrasados con la publicación, pero bueno, ahí están los estudios hablando de este tema. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, nosotros que ya entendimos, siendo judíos, pero recibimos la revelación del Mesías, del Hijo de Dios y su interpretación, si ya entendimos que no debemos judaizar, que no debemos enseñar judaísmo a los creyentes, a los que vienen al Señor, ¿por qué continúan? Y fue una llamada de atención muy fuerte que le hizo a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, para aparentar ante los otros judíos que venían de Jerusalén, que seguía siendo un religioso tal cual, daba la apariencia de seguir la tradición. Y con eso, con esa actitud, ese falso testimonio, por supuesto, que estaba perjudicando a aquellos que estaban queriendo venir a la fe de Jesucristo. Esta llamada de atención que hace Pablo para Pedro fue fuerte, pero que no solamente aplicaba para Pedro, sino para muchos incluso que mantenían todavía esa actitud. No era tan definido todavía en ese momento y tuvo que haber intervenido Pablo precisamente para que se definieran, para que dejaran de aparentar esta actitud equivocada. Por eso dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Y cuál era la fe de Jesucristo? O sea, no era justificado, dice, no, el hombre no es justificado por el cumplimiento de la ley tal cual solamente, sino por la fe de Jesucristo. ¿Y en qué se basa la fe de Jesucristo? En la obediencia a la ley de Moisés, pero bajo la interpretación correcta. Esa es la fe de Jesucristo. Y bueno, hay infinidad de testimonios y ejemplos en el Nuevo Testamento, en donde, sobre todo en los Evangelios, en donde Yeshua recriminó, ¿sí? Recriminó eh, la forma en que los religiosos cumplían, decían que cumplían la ley, cuando en realidad eh, lo único que estaban haciendo era teniendo una actitud religiosa, dejando de lado
los mandamientos más importantes de Moisés, que era precisamente lo que enseñaba Yeshua, a aprender a entender la forma de cumplir la ley de Moisés, con sinceridad, con amor al prójimo. Así es que Pablo concluye esta carta con una exhortación a los filipenses para que no se rindan ante el temor, sino que a pesar de que en un momento dado sufran persecución, que entreguen su sufrimiento al Señor a través de sus oraciones, entendiendo que entre el creyente y el incrédulo la diferencia la hace la forma en que toma las circunstancias de la vida. Porque el creyente fiel ha comprendido que todo en la vida es un regalo, que solo aquellos que viven en el Espíritu pueden apreciar, no cualquiera. Finalmente, Pablo una vez más expresa a los filipenses su agradecimiento y se enfoca en hacerles entender que a pesar de estar en prisión, en realidad sus aflicciones se han convertido en una gran enseñanza de vida, porque Pablo aprendió a discernir la bendición del contentamiento por causa de depender solamente en aquel que nos fortalece. En esta carta, Pablo nos da testimonio de que conocer a Yeshua siempre tiene que ver con un encuentro personal de cada quien con el Señor, que transforma nuestras vidas, transforma la vida de las personas, y ese propósito es justo lo que Pablo persigue en la invitación que hace a los filipenses, y que es una invitación que hoy a todo el mundo, a todo aquel que cree fielmente hace, a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Así es que si tú crees en el Señor, pues bueno, escuchemos a Pablo a través de los próximos mensajes, su exhortación. ¿Les parece? Pues bien, amigos, hasta aquí la introducción de esta carta. Les agradezco mucho su compañía. Bien, muchas gracias, Fabi. Ya veo que ahí está compartiendo el concepto de las obras de la ley. Así es. Un tema reiterado ahí en la carta a los Gálatas. Así es. Pues bueno, amigos, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos más tarde para el estudio del libro de Josué. Continuamos con el estudio del libro de Josué. Ya estamos ya en el tiempo de la repartición de la tierra. Hoy vamos a hablar de esta, de Caleb, cómo es que se cumple, finalmente Josué tuvo la oportunidad de cumplir la promesa que Dios le hizo a Caleb justo por su fidelidad, por la fortaleza de fe que manifestó desde siempre. Así es que, pues bueno, vamos a analizar ese capítulo. Y bueno, les recuerdo que el lunes es Yom Kippur. La recepción del día de reposo es el domingo, mañana. Mañana vamos a tener, les invito para que nos acompañen, vamos a tener una pequeña recepción, si les parece bien, a las 7:30. A las 7:30 mañana. De todas maneras, les vamos a comentar por ahí en un mensajito. Vamos a tener la recepción de Yom Kippur, un tiempo de aflicción, un tiempo en el que el pueblo de Dios espera el perdón del Señor. Así es de que tenemos algunos estudios publicados, también se los vamos a compartir para que recordemos juntos el propósito de esta cita bíblica tan importante, Yom Kippur, y el propósito de todo creyente en Yeshua para celebrar para conmemorar esta cita, esta fiesta bíblica, el día del perdón, Yom Kippur.
qué propósito tiene en nuestras vidas, ¿sí? De qué manera nosotros debemos concebir este día y a fin de evitar o eliminar conceptos equivocados que hoy en día, desde hace algún tiempo, se han compartido eh, en base a enseñanzas equivocadas que finalmente no tienen la revelación del Señor, que no es que nosotros tengamos solamente la revelación del Señor, nosotros nos basamos en las escrituras, precisamente, esa es la gran diferencia, y mientras que muchas otras cuestiones, otras personas se basan en aspectos ajenos, ¿no? Comentarios de personas que interpretan sobre la interpretación del maestro. Así de que, pues bueno, les esperamos para más tardecito, como eso de las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, para el mensaje, para el comentario del libro de Josué. Que sigan teniendo un día de reposo agradable ahí en compañía de la familia. Muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo desde Cuernavaca. Shalom, amigos.